Otro grupo de biomoléculas orgánicas son las proteínas, biomoléculas orgánicas o macromoléculas orgánicas. Las proteínas están constituidas, como todos los compuestos orgánicos, por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Luego además contendrán algunos otros elementos, entre ellos pueden contener azufre la mayoría, otras pueden contener fósforo, hierro, zinc y cobre. A su vez, una proteína está formada por la unión de muchos aminoácidos que están unidos a través de unos enlaces denominados enlaces peptídicos. Estos aminoácidos están colocados en un orden, el cual para formar una determinada proteína, y este orden dependerá específicamente del código genético de la persona. Los aminoácidos, como veremos enseguida, son pequeñas moléculas cuya unión forman las proteínas. Una proteína puede contener entre 50 y 2000 aminoácidos diferentes, de manera tal que el peso molecular de una proteína puede variar entre 5000 y 220.000 gramos por mol. ¿Cómo es un aminoácido? Es una cadena carbonada, que sería esta, y en un extremo de la cadena carbonada tenemos un grupo amino y un grupo carboxilo. Una proteína normalmente tiene 20 tipos distintos de aminoácidos, que aquí conocemos muchos que los hemos escuchado: adenina, timina, citosina. Y dado que tienen una parte básica y una parte ácida, tienen la capacidad de autorregular el pH del medio. Es decir, si hay una modificación, una alteración del pH del medio, las proteínas se van a encargar de corregirlo. Los seres vivos además tienen otros aminoácidos que no están en ninguna proteína, sin embargo desempeñan funciones especiales como algunos neurotransmisores o precursores vitamínicos. Hay también un grupo especial de aminoácidos que se denominan aminoácidos esenciales, que deben ser obtenidos a través de la dieta, dado que su falta limita el desarrollo del organismo e impide que las células de los tejidos repongan los tejidos muertos y que se creen nuevos tejidos. Son 8 entonces los aminoácidos esenciales. Todas las proteínas van a estar formadas por aminoácidos, sin embargo existen algunos aminoácidos que no forman parte, que no están en ninguna proteína. Es lo que decíamos acá arriba. Entonces dijimos, una proteína es una unión, está formada por la unión de muchos aminoácidos. Estos aminoácidos se unen por un tipo de enlace especial denominado enlace peptídico, en donde un aminoácido, cadena carbonada, grupo amino de un lado, grupo ácido del otro, se une a otra cadena carbonada, grupo amino de un lado, grupo ácido del otro, mediante una deshidratación. Este oxidrilo con este hidrógeno forma agua, se forma la unión entre el carbono y el nitrógeno, y esta unión entre el carbono y el nitrógeno es lo que se denomina enlace peptídico. Vamos a referir el término proteína a aquella cadena formada por miles de aminoácidos. Al igual que el resto de las macromoléculas orgánicas que hemos analizado, las proteínas tienen varias funciones dentro de lo que es su actividad biológica. Por un lado, tiene una función enzimática, en donde tienen la capacidad de la proteína actuar sobre una sustancia química y permitir que reaccione
de una determinada manera, que sin la presencia de esa enzima sería mucho más difícil. Por otro lado, tiene una función hormonal. Una función hormonal sería el caso de la insulina y el glucagón, que son sustancias que se producen en un determinado lugar, son producidas por ciertas células, pero tienen la capacidad de actuar sobre otras células y permitiendo entonces determinados comportamientos celulares. También, debido al gran tamaño que tienen las proteínas, tienen la capacidad de reconocer señales químicas, es decir, tiene sitios la proteína donde pueden llegar determinadas sustancias y a partir de ahí generar una reacción. También tiene una función de transporte, ya que tienen la capacidad de llevar una molécula hidrofóbica, una molécula que no le gusta el agua, a través de un medio acuoso, o tiene la capacidad de llevar lípidos a través de la sangre, que la sangre es más bien un fluido acuoso, hidrofílico. Entonces, tiene la capacidad de transportar diferentes tipos de sustancias. Además, poseen una función estructural, de defensa y reguladora. Estructural, dado que tienen que ver con un citoesqueleto de las células, que sería el armazón de la célula. A su vez, tiene una función de defensa a través de las inmunoglobulinas, que se encargan de reconocer las moléculas extrañas a un organismo para facilitar su destrucción, y tienen funciones reguladoras, ya que las proteínas se unen al ADN y de esta forma controlan la transcripción genética y asegurando así la reproducción de las células. Dentro de las propiedades o características de las proteínas son totalmente específicas. Una proteína tiene una determinada especificidad, sirve específicamente para algo. Son solubles en agua debido a que están constituidas por aminoácidos, tanto el grupo amino como el ácido son grupos polares, y esto le da una polaridad y una solubilidad en agua. Y esta presencia del grupo amino y del grupo ácido le permite entonces regular, como dijimos, el pH del medio. Y las proteínas, no como una característica, sino como algo que les puede pasar, se pueden desnaturalizar. ¿Qué es lo que es desnaturalización de una proteína? Es la pérdida de sus propiedades. ¿Cómo se produce una desnaturalización de una proteína? Cualquier cambio externo, cualquier cambio de temperatura o de pH o la presencia de ciertos disolventes orgánicos producen la alteración de la estructura tridimensional y por lo tanto la pérdida de la función de las proteínas. Cuando se cocina un alimento, se produce una desnaturalización. Dado que una proteína está formada por una cantidad importante de aminoácidos, esto le da a las proteínas, una forma tridimensional particular que permite que existan dentro de la proteína ciertos sectores llamados receptores, le permite la capacidad de transportar algunas sustancias, le permite una gran cantidad de funciones y le confiere algunas características propias en cuanto a la estructura. Por un lado, tenemos algunas proteínas que pueden ser de tipo fibrosas y otras en cambio pueden ser de tipo globulares.
¿sí? Tiene que ver específicamente con la forma, una forma de hilo o una forma de globo. También dentro de las proteínas existen diferentes niveles de organización llamados nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Aquí podemos ver básicamente cómo se va conformando. Inicialmente tenemos lo que se denomina una estructura primaria, en donde tenemos una secuencia de distintos aminoácidos, leucina, serina y así. Luego estos se van a plegar de alguna manera formando una estructura secundaria. Esta estructura secundaria, por las características propias, se van a plegar en una estructura terciaria y esta por último se va a plegar en una estructura cuaternaria, que ahora analizaremos en detalle. La estructura primaria entonces es específicamente la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Entonces, por ejemplo, la insulina tenemos serina, glicina, cisteína, alanina, glicina. Y así. Esa es la secuencia. Luego tenemos la estructura secundaria, que tiene que ver con la disposición espacial que adopta la cadena a medida que se va sintetizando. Es decir, a medida que se va poniendo un aminoácido al lado de otro, esto le va a ir dando una forma especial a este rulo que veíamos recién, de cuán grande va a ser el radio del rulo o si va a ser realmente un rulo o no. Luego tenemos, entonces, la secundaria tiene que ver con la capacidad de giro de los enlaces peptídicos. Luego tenemos la estructura terciaria, que tiene que ver con el plegamiento en el espacio de la estructura secundaria. Y por último, la estructura cuaternaria, que es una estructura formada por varias subunidades. Todo este plegamiento que se va produciendo va a estar relacionado y va a estar influenciado por las uniones de tipo puente hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, el tamaño de cada uno de los aminoácidos y demás. Un ejemplo conocido de proteínas es la hemoglobina, que es la que encargada de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos. Presenta una estructura globular cuaternaria. Está formada por 574 aminoácidos dispuestos en cadenas polipeptídicas. 2 cadenas alfa idénticas y 2 cadenas beta idénticas entre sí. O sea, es una estructura como si fuera de alguna manera esa proteína, ese glóbulo formado por 4 pelotitas, 2 de un color y otras 2 de otro color, amontonadas.